Feliz día para todos, feliz día para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. Mi nombre es Ángel Monagas. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial. En esta semana que lamentablemente hemos estado llenos de muchas tragedias, y incluido la colonia venezolana. Le pedimos al Padre pues que interceda y a nuestro Señor Jesucristo, que la fuerza nos acompañe a todos. Se necesita mucha fuerza. Me pueden buscar en Twitter, en TikTok, en Instagram como @Ángel Monagas. En Facebook tenemos una fanpage Ángel Monagas. Estamos también en los podcasts de Google, de Apple, Spotify, Spreaker. Ahí estamos también con nuestro podcast. Bueno, quiero en primer lugar pues pedirle excusas por la ausencia. Creo que fue jueves y viernes, motivado a que una noticia para mí trágica, dolorosa. Un gran amigo, Vicente Ramírez, con el cual conversaba yo a diario en este mundo donde nos ha tocado vivir, donde la soledad te acompaña tanto. Y Vicente era una referencia obligada, un hombre que estaba enterado de todo. Uno le preguntaba esta medicina, esta cosa, ¿cómo hace uno aquí? Bueno, y de verdad inició el camino hacia el paisaje donde a todos nos espera repentinamente. Nuestro sentido pésame a su esposa, a su hija, a su familia, a su papá que tiene 95 años de edad, está en Maracaibo. A todos ellos, de verdad, no hay palabras. No hay palabras que expresen el pesar, lo que a uno lo embarga en este momento. Las palabras sobran y no bastan. Vicente Ramírez, siempre te recordaremos como tú eras, alegre, jocoso, echador de broma. Me dedicó programas enteros a mí y a mi dieta. Pero bueno, no les puedo negar que me pegó bastante esa noticia, esa ausencia. Y imagínense cómo estará su familia cuando yo mismo a veces lo pienso dos veces y digo, cónchale, ya no está Vicente. Bueno, pero el show debe continuar y la vida continúa, que es lo... Cuando pasan este tipo de cosas hacemos muchas reflexiones, pero bueno, de eso no les quería hablar también hoy porque hay noticias muy lamentables, muy tristes para los venezolanos y para los seres humanos. La tragedia de Texas, yo quiero que veamos acá, déjenme ver si logro. Fíjate, hasta en el New York Times refleja esta tragedia: 7 muertos por un conductor a la salida de un refugio en Brownsville, Texas. Y 7 personas muertas, hay varias heridas. Y aparentemente la mayoría de los muertos son venezolanos. Son venezolanos. Lamentable, venezolanos que se vienen buscando un sueño, encuentran el sueño eterno. Triste. También aquí tengo la noticia, mira, accidental o intencional. Yo quiero pensar que fue accidental, porque si ven el video, ahí en caigaquiencaiga.net lo tengo. El video no es apto para personas sensibles, de verdad, terrible. Y bueno, siguen también las noticias de otro guiso de El Aizami o en tiempos de El Aizami. También los muertos acá, otra tragedia en Estados Unidos, en un centro comercial también en Texas. Texas siempre aparecen estas cosas. 9 muertos y hay varios también heridos. Triste noticia. Eh, y lo más lamentable es que tanto en Texas como en Florida han aprobado leyes para facilitar el uso de las armas, obviando todos estos hechos por un capricho constitucional, porque hay que cumplir la constitución. Por Dios, cuando se firmó la constitución de este país, como mucho, era otra realidad.
Y bueno, las noticias de la farándula británica, vamos a llamarlo de una manera, lo de el príncipe Harry, que fue solo, la coronación de Carlos III, todas esas noticias forman parte hoy de las noticias. Aquí está otro caso de corrupción. Jorge Vergara y los hermanos Áñez, dueños de avión investigado por la Europol. Sigue el asunto, están planteados unos debates, ojalá se den unos debates para los precandidatos y en Florida estudiantes del condado de Broward solo podrán utilizar mochilas transparentes. De esta manera creen que pueden obviar la presencia de armas en las escuelas, en los centros comerciales. Le confieso que ya a mí me da miedo. Y bueno, la noticia de los muertos en Texas, aquí miren, en varios diarios aparece. Y también en un club de Miami, ¿ve? Hubo en un club de Miami un muerto y dos heridos. El Club Gala en South Beach. Aquí está, alcalde de Miami. Ahora critican al alcalde de Miami porque asistió a partidos de playoff de los Heat y a glamorosas fiestas de los Grand Prix. Bueno, si no fue con su dinero, tendrá que responder. El Nacional de Venezuela, también los migrantes venezolanos murieron arrollados en una parada de autobús en Texas. Casi todos los diarios reflejan esta noticia que creo que es la más terrible. Ahora, hoy no les quería hablar de eso. Les quería hablar porque a veces las cosas por calladas se olvidan. A veces las cosas hay que estarlas diciendo y hay que estarlas recordando. Estaba viendo el caso de Manuel Christopher Figuera y él no está diciendo todo lo que sabe. Él fue director del CESPA y además Manuel Christopher Figuera, el general, acaba de rendir un testimonio a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU al identificar las cadenas de mando responsables de los crímenes de lesa humanidad por el régimen, por el gobierno ilegítimo, ¿no?, del señor Nicolás. Pero uno se pregunta, ¿habrá dicho Manuel Christopher Figuera sobre todo lo que sabe? Porque él dijo incluso en una oportunidad de que eh, él todos los días se comunicaba con la vicepresidenta o con la vicepresidencia, todos los días, y que muchos de esos informes incluían llamadas telefónicas, vigilancia de políticos, entre otros. Sin embargo, aclaró, él dice que el papel de Delcy era meramente administrativo y que las órdenes del SEBIN venían directamente del propio Maduro. Las órdenes eran verbales y no por escrita. Eso no los exonera a los funcionarios de los delitos cometidos. Eh, También en su testimonio, Manuel Christopher Figueras relató que en una ocasión, cuando era director de la DGCIN, fue testigo de cómo el director del organismo, Iván Rafael Hernández Dala, interrogaba personalmente a un alto oficial de la Fuerza Armada por una supuesta conspiración. Ahora bien, ¿quiénes? O sea, él tiene que explicar mucho de los torturados, por qué permanecían detenidos. Y a mí me extraña cómo él trata de disminuir el rol de Delcy Rodríguez. Y por eso quizá, pero fíjese que yo no sé si él lo habrá contado en el DGCIN, en el SEBIN. ¿Saben cómo se le conoce al señor Jorge Rodríguez? Se le conoce como el Calígula, aquel emperador romano, recuerda. Las torturas del DGCIN están llegando a la Corte Penal Internacional, pero siguen vigentes porque eso sigue funcionando igualito y allí siguen los presos políticos. De las 700 denuncias ante la CPI, de verdad, hay una en particular que me llamó la atención.
Por cierto, dos personas que viven en Chile eh, presentaron, pues, y que yo me permito, pues, compartirla ante ustedes. La muchacha fue sometida a vejámenes degradantes durante 5 días. El joven recibió golpizas, descargas eléctricas al estilo Marcos Pérez Jiménez en los genitales, mientras estaba colgado de los pies. Ellos, estos dos denunciantes aportaron pruebas eh, y además de lo que ellos aportaron como prueba, hay un funcionario desertor de la DGCIN que vive en Chile explicando con detalles las torturas que sus compañeros empleaban. Eso es un testimonio importantísimo. A veces solo como una afición, porque sabían que muchas de sus víctimas no tenían nada que decir. Este funcionario, además, o exfuncionario, destacó que un elemento clave apunta a un perverso y maligno individuo de la alta cúpula del madurismo. Según explicó, en el caso del joven denunciante, sus compañeros recibieron una llamada y entonces se escuchó que decían, es el Calígula, exclamó uno de los sargentos que estaba de guardia. Este personaje, en contacto directo con un núcleo de funcionarios a quienes les había requerido un encargo, colocaron en videollamada, o sea, Calígula veía por videollamada las torturas de algunas de sus víctimas. Él lo estaba viendo todo en primera fila. Les voy a hablar en específico de un caso que he investigado y que he conversado con gente que rodea al que voy a mencionar, familia, amigos y hasta compañeros de celda, o que fueron compañeros de celda, el capitán Rafael Acosta Arévalo, quien era la persona que llamaba el Calígula Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, eh, la vicepresidenta, y se lo ponían en videollamada para él observar la tortura. Más o menos el guión de la conspiración de este señor. Él le gusta manejar el poder, le gusta ufanarse del poder. Y en unas, vamos a decir, conversaciones interceptadas, este señor daba nota de que un grupo de personas reflexionaban sobre el país y allí cayó el capitán Rafael Acosta Arévalo. Jorge Rodríguez llamó al entonces mayor Alexander Enrique Granco, quien desde el 2017 era el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, con quien mantenía una larga amistad el señor Calígula Jorge Rodríguez. Bueno, eso fue el 20 de junio del 2019. Le pidió que detuvieran al capitán Acosta Arévalo, porque estaba participando en un plan desestabilizador, porque ellos controlan todo y sobre todo a los militares. Le pidió además que todo lo que allí pasara era entre ellos dos, es decir, entre Jorge Rodríguez y Alexander Granco. Eh, porque además era normal que ese militar actuara con mucha independencia. Comenzó el proceso de tortura, duró 7 días hasta el 28 de junio, y en el camino lograron grabar un video en el que, vamos a decir, supuestamente se declaraba culpable de estar preparando un plan para derrocar a Nicolás Maduro. Evidentemente, después de tantos golpes, yo también hubiera dicho, sí, yo soy, si es que me van a parar los golpes. En este proceso, el exoficial que yo les estoy hablando, que reside en Chile, se entera completamente de la adicción de Jorge Rodríguez. Yo conversé con este oficial, gracias a Dios estamos en otro país, no interfieren las llamadas, y me contó parte de esta historia que traté más o menos de tomar alguna nota. Él dice que en este proceso, pues, comenzó primero... mm,
interviniendo en llamada para ver cómo se grababan los videos con las confesiones. Luego, este oficial o ex oficial cuenta de que él le daba placer ver cómo torturaban a los detenidos. Podía pasar hasta 1 o 2 horas en el proceso. Yo no sé si a partir de allí pues nos empezaron a llamar el Calígula en referencia pues a este emperador romano que era famoso por torturar. Con el caso de Rafael Acosta Arévalo, la situación tomó un rumbo extraño. Jorge Rodríguez estableció como una especie de gimnasia diaria, de rutina diaria, para poder presenciar en horas específicas las sesiones de tortura. Calígula, como les cuento, fue un emperador romano muy sanguinario, muy depravado y bueno, qué más les puedo contar? Había otro, me acuerdo de Idi Amin, el africano, que se comía incluso a las víctimas, ¿no? Hemos visto esta clase de tiranos muchas veces. Ahora, el asesinato de Rafael Acosta Arévalo, al margen de contar todos estos entretelones del comportamiento depravado de este señor, es necesario explicar que este maligno, depravado, no sé cómo calificarlo de verdad, eh, lo que hizo con este oficial Rafael Acosta Arévalo. El 22 de junio del 2019, la esposa de Rafael Acosta Arévalo publicó un video, busquen el video, en los medios sociales, es decir, en las redes sociales, expresando su preocupación por desconocer su paradero desde el día 21 de junio del 2019. Ya ese día había sido detenido por funcionarios de la DGCI. Después de transcurridos 5 días en una conferencia de prensa el 26 de junio del 2019, el ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, el Calígula, anunció, miren ustedes bueno, les cuento y después les comento, ¿no? Anunció que Rafael Acosta Arévalo había sido detenido junto a otras personas, acusado de estar conspirando en un golpe de Estado, porque todos lo veían como un golpe de Estado. Al día siguiente, el 26 de junio del 2019, el que se dice fiscal, Tarek William Saad, realizó también una declaración a los medios indicando que el Ministerio Público estaba abriendo una investigación sobre esta conspiración anunciada por Jorge Rodríguez, señalando a 14 individuos entre civiles y militares, dentro de los cuales pues estaba el capitán Rafael Acosta Arévalo. Lo cierto es que los registros oficiales presentados por la DGCIN indican que Rafael Acosta Arévalo había sido detenido el 26 de junio. Ya sabemos que eso no es verdad, que había sido detenido desde el 21. Los oficiales enjuiciados indicaron que Rafael Acosta Arévalo estuvo detenido en un sótano, sin precisar, no explicaron. Y según un informe también de la Dirección General del DGCIN, pues, a Rafael Acosta Arévalo supuestamente lo trasladaron al Hospital Militar Carlos Arbelo Torrealba en Caracas a las 7 de la mañana del 28 de junio del 2019, donde el médico precisó, pueden buscar esas pruebas, son públicas, bueno, ya las deben haber ocultado, pero fueron públicas, traumatismo en el tórax, en nariz, dedos y tobillos, deshidratación moderada y una infección en la piel, pero que se encontraba en condiciones estables. Bueno, me imagino que sería obligado también a escribir eso el galeno. En la recopilación de hechos que hizo la gente de Amnistía Internacional, así como esta misión internacional de la ONU, de la alta oficina de la comisionada para los derechos humanos, Rafael Acosta Arévalo fue trasladado a la sede del Circuito Judicial Militar en Caracas, sin que se hubiese determinado el sitio preciso de dónde provenía. La orden de juzgar, escuchen bien, a Rafael Acosta Arévalo por la justicia mercenaria, la justicia militar,
Hoy siento vergüenza de haber pertenecido a esa justicia, no a los oficiales, porque cuando yo estaba en esas labores, los oficiales eran de honor. Es otro elemento pues desconocido. No se sabe quién ordenó, por lo general tienen que ser los comandantes de guarniciones o el propio presidente. Toda vez porque además Rafael Acosta Arévalo era un ciudadano que se encontraba en condición de retino y por lo tanto él no tenía el fuero militar, pero eso siempre lo arreglan y con esta corte, con este Tribunal Supremo mucho más. En la tarde del 28 de junio del 19, a la sede de los tribunales militares, el abogado defensor de Rafael Acosta Arévalo pudo brevemente comunicarse con él. Rafael Acosta Arévalo estaba postrado en una silla de ruedas, en una precaria condición física, con apenas la fuerza suficiente para solicitar ayuda y balbucear algunas palabras de que había sido torturado. En el informe de la misión internacional esta de los hechos de Venezuela, de la ONU, de la alta comisionada pues de la ONU, se expone que Rafael Acosta Arévalo estaba adolorido y sangrando. En su expresión facial destacaba el hecho de que sus ojos estaban muy abiertos, brotados. Claramente se podía observar que en ese momento, en ese preciso momento, Rafael Acosta Arévalo estaba agonizando. Y no es el primero, de paso, que vive lo mismo o que Venezuela vive lo mismo. Frente a los empleados del tribunal, Rafael Acosta Arévalo se fue desvaneciendo, fue perdiendo la noción y ante los intentos de darle agua en una crisis que el juez prácticamente pudo evidenciar personalmente, se ordenó trasladarlo inmediatamente al Hospital Militar Vicente Salias esta vez y a los pocos minutos, porque estaba además a pocos minutos del circuito judicial, del tribunal militar donde estaba. Según el registro médico al que tuvo acceso esta misión internacional de la ONU, Rafael Acosta Arévalo llegó al hospital sin signos vitales, llegó muerto, señores, muerto. Y en la reconstrucción realizada por Amnistía Internacional, la versión que prevalece es que Rafael Acosta Arévalo falleció frente al juez. Frente al juez. Si ese juez hubiese tenido moral, honor, habría dicho otra cosa. ¿Cómo fue por todas estas cosas premiado Jorge Rodríguez? Bueno, el actual presidente de la Asamblea Nacional y segundo en el orden de sucesión, por lo que se ve, la primera, eh, vamos a decir, la primera que según esto y según el propio informe de Christopher Figuera, la jefa directa del SEBIN era Delsis y tenía, aunque dice Rafael Acosta, perdón, dice Figuera, Christopher Figuera, que tenía puras labores eh, administrativas, que pagaba los cheques, pero eso no es así. ¿Qué reflexiones nos trae todo esto, mis queridos amigos, ya para terminar? Yo pienso en la detención, en la tortura, y de verdad no veo cómo justificar después de estas muertes y de otras que Maduro quiera negociar. Es que uno ve la sonrisa de Maduro y ve como una postura sádica. Y de verdad, yo cuando veo esa actitud de Maduro, de Jorge Rodríguez, me los imagino como Aníbal Lester. ¿Se acuerdan? El asesino de la película, sacándole la lengüita entre los dientes a los opositores, quienes seguramente aterrorizados decían que sí a todo lo que le planteaba este señor. Eh, lo que sí está claro, lo que sí está claro, que ellos tenían ya un guión para la tortura. Y evidentemente que es posible que Jorge Rodríguez, un resentido, se esté cobrando de esta manera todo lo que le hicieron a su papá, pero su papá no era ninguna mansa paloma, era un atracador. En este caso no. Y tampoco justifico esa situación por si acaso.
Pues ya saben ustedes, esa es la costumbre que tiene Jorge Rodríguez. Él disfruta viendo torturar. Cualquier parecido con el emperador Calígula, pues es pura coincidencia, señores. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Teníamos que decir esto porque me da mucha risa cuando los veo hablando de negociación, cuando los veo hablando de democracia. Y fíjense que ahí está el caso del alcalde Paraqueima. Lo que pasa es que yo tengo ahí una opinión completamente distinta y me disculpan. Él ahora pide que le respeten sus derechos, pero cuando un alcalde habla, también hace daño, también castiga. Aunque yo no tengo duda de que el alcalde Paraqueima lo están usando para tratar de distraer, independientemente de que el tipo, a mi juicio, sí es culpable, no por la ley, por la justicia, todas las locuras que hizo, pero lo están usando como un mecanismo de distracción y eso sí es malo que lo utilicen como un mecanismo de distracción. Eh, este Calígula que yo les hablo, él gozaba pues también de hacer purgas contra los enemigos, confiscaba propiedades y en eso me acordé de la ley de extinción de dominio. Eh, el historiador de Calígula era Suetonio y dijo que Calígula no podía controlar su brutalidad, que amaba ver torturas, ejecuciones y disfrazado con pelucas y con túnicas se abandonaba cada noche a los placeres de los banquetes y la vida escandalosa. Cualquier parecido con la realidad venezolana del chavismo es pura coincidencia. Señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos. Una, vamos a decir, hagamos una oración por todos estos muertos, por todos estos torturados y roguemos a Dios pues de que nuestro Padre Jesucristo, que llegue la justicia algún día. Nosotros seguiremos por aquí. Vicente, te seguiremos recordando y tenemos que continuar. Que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos, mis queridos amigos. Y bueno, no me queda más nada que agregar el día de hoy. Hasta mañana.